Bueno, buenos días y me encantó la exposición. Muchísimas gracias. Una de las preguntas que tenía anotada para hacerte, Marcelo, la contestaste prácticamente al final. Me adivinaste el pensamiento. Nosotros estamos intentando implementar la evaluación a través de EPAS desde hace un par de años con María José y con la ayuda de los directores de rotación de la PFO. Yo coordino la PFO. Y tenemos serias dificultades en traducir los niveles de supervisión a calificaciones que, como vos decís, las necesitamos, más allá de que el concepto de EPA no incluye una calificación. ¿De qué manera han traducido eso ustedes? Esa sería una pregunta y después te cuento. Yo digo, por ahí lo dije medio rápido, digo, primera cosa que uno tiene que establecer, pues decir, bueno, en este punto, uno diría, supongamos, uno podría decir, bueno, los estudiantes ingresan a la PFO y tienen que tener superado el nivel 1, digamos, por decir algo. Entonces, uno puede asumir esto, ¿no? Digo, depende de cómo uno tiene organizado el currículum. Uno diría, bueno, un estudiante que llega a la PFO no puede tener solo observar. Entonces, lo que va a adquirir a lo largo de la PFO es entre el nivel 2 y el 3, más del 3 tampoco le puedo dar. Entonces uno diría, bueno, vamos a ponerle, a la mitad de la práctica, de la práctica final, tiene que tener el pase del nivel 2 al nivel 3 y al final el 3. Esto es un concepto cualitativo. Sería como decir, tiene que aprobar los parciales, por decir de alguna forma. Vos lo podés traducir en esto. Y después decís, bueno, yo voy a tener toda esta colección de instrumentos y voy a tomarle estos exámenes. Y le das un peso relativo para ponerle la nota al final. Digo, ahora, cuando vos llegaste a la mitad y un estudiante no progresó, vos podés decir, bueno, le voy a tener que ponerme encima de esto, porque hay alguna EPA que no está progresando este estudiante. Porque uno diría, más o menos acá por la mitad, tendría que haber cambiado de nivel. Digo, y esta cuestión, todo el portfolio tiene que ser satisfactorio, si no, no puede tener una nota. Es decir, uno empieza, digo, la primera cosa que tiene que hacer es como tener uno que podría llamar es un concepto cualitativo de decir, un estudiante no puede ser considerado aprobado si no cumple estas condiciones. Como te digo, una vez que uno decide eso, el decidir cómo estableces el abanico de notas es una decisión arbitraria. Vos podés decir, los exámenes de razonamiento clínico que se toman, tomamos uno, dos, no sé, los que sean, pesan el 40%. Entonces, en el primer ejercicio de razonamiento clínico sacó 4, en el otro sacó 6, 5, y esto pesa tanto. Y uno calcula la nota con un Excel después. Eso no es un problema cerrar esta cuestión. Lo que uno tiene que definir es, lo más difícil es definir estas cuestiones, es cuántos instrumentos, cuántas observaciones te satisfacen y conseguir que esto ocurra. Lo más difícil de estas cuestiones es que nosotros, los docentes, llenemos los formularios. Por eso digo que empoderar al estudiantado no es un tema menor. Y explicarle que el estudiante es empoderado no es solo que lo sienta como una mochila que tiene que andar persiguiendo docentes, sino que él entienda la importancia de que lo evalúen, porque esto realmente significa que él va a tener una respuesta de si ha progresado o no en su competencia. El estudiante tiene que empoderarse entendiendo el concepto, no como un castigo. Si no me traes los 4 planillas, no aprobás. Tiene que entender para qué lo hace. Por eso digo que hay tanta labor con el docente como labor con los estudiantes. Los estudiantes tienen que entender el cambio de concepto. Y que después la nota, bueno, va a reflejar una cosa, para que vos digo, nosotros en algún punto esta cuestión de la desvinculación de la nota en la carrera de la UNS, lo hacemos en el ciclo inicial, no usando el concepto de EPAS, pero sí usando este concepto donde la recolección de información no necesariamente queda directamente vinculada en forma inicial a esta cuestión. Nosotros, los estudiantes tienen reportes de desempeño y tienen ejercicios de resolución de problemas. Cuando termina una unidad, lo primero que yo tengo que mirar es si el estudiante tiene todo por encima de determinado nivel que consideramos el mínimo que tiene que alcanzar. Si el estudiante no alcanzó ese mínimo, no compensa una cosa con la otra. Está en remedial ese estudiante. Quedó ahí en espera, digamos. Para darte un ejemplo, yo este año coordiné una unidad. Tuve 5 estudiantes en remedial, de los cuales 4 tenían que ver con que no habían superado alguno de los instrumentos
y uno no había superado otro de los instrumentos. Cuando ellos hacen el remedial y terminan, pueden terminar teniendo una nota mejor que un compañero que tuvo todo satisfactorio. Porque ese que llegó al satisfactorio justito, a lo mejor la nota numérica fue un 5. Y este estudiante que había hecho un muy buen ejercicio de resolución de problemas y resolvió sus problemas pendientes, se terminó sacando 6, por decir algo. Es decir, ellos van aprendiendo que la nota numérica no necesariamente, digamos, uno es como que les trata de borrar la huella para que no encuentren el camino de cómo conseguir la mejor nota, sino de conseguir ese punto de considerarse satisfactorio. Cuando ellos entienden que lo importante es llegar satisfactorio primero, porque sin eso no llegan a ningún lado, uno consigue que el estudiante cambie un poco el concepto. De acuerdo totalmente. Y otra consulta más. En nuestra experiencia, la conformación de una nota con distintos instrumentos y con múltiples observadores ha generado mucha demora y mucho desorden, al revés de tomar un examen escrito que lo pasás por un escáner y en 10 minutos tenés la nota. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta recolección de información y empoderando al estudiante? Porque a nosotros no nos ha ido bien. Nosotros, digo, en la UNC nos ha ayudado mucho la pandemia en la que pasamos todos los instrumentos a formato electrónico. Nos ha ayudado muchísimo. A nosotros nos bajó, yo te diría, de 3 semanas encerrar una nota a una semana. Bien. Y Eduardo, vos podés contarle lo que estamos haciendo ahí en el instituto, que está muy bueno. Edu. ¿Cuento? Ahí está. Sí, dale, contale, porque está muy bueno el modelo de mapeo, portfolio. Estamos en un currículum integrado, en realidad en cualquier currículum, lo que uno debería tener es un mapa curricular que tenga múltiples entradas, es decir, que por un lado uno pueda ver cuál es la trayectoria del estudiante desde el primer día hasta el último, en qué contenido le fue bien, en qué habilidades, en qué EPAs en nuestro caso. Pero por otro lado, uno debería tener la perspectiva de cortar el currículum y ver qué contenidos hay, qué carga o qué proporción ese contenido se ve a lo largo del currículum, repetido hasta el infinito, y otros que son importantes no se ven. En nuestro caso particular, nosotros queremos ver para cada EPA cuáles son los contenidos que contribuyen a su adquisición, etcétera, etcétera. Ya en el mundo existen muchos programas como esos, pero lo que estuvimos viendo es que ya son paquetes que son difíciles de personalizar a los diferentes currículos, y en este momento particular estamos trabajando con una plataforma que permite que a instancias del estudiante un tutor lo evalúe de forma tal que quede registrado en su portfolio todas las evaluaciones. Es decir, que ningún tutor puede iniciar la evaluación. Todas las evaluaciones las inicia el estudiante. De forma tal que si él no las inicia, no tiene evaluaciones y no va a poder ser evaluado por el Comité de Competencia Clínica, ¿no? Es muy interesante esa plataforma. Estamos trabajando para ajustarla a nuestro currículum en particular. Yo supongo que a fin de año lo tendremos y para el año que viene ya estará funcionando. La verdad que es un modelo muy, muy, muy interesante. Tengo para transmitirte 2 preguntas de María Elena. Perdóname, María José, y una cortito. Y además, eso sí, con un paquete prehecho, todo este tipo de formularios, el miniciex y las notas de campo, están con un paquete que la verdad que eso yo creo que va a facilitar enormemente. El paquete es muy dinámico, es iniciado por el estudiante y lo que hace el docente es decir, estoy de acuerdo con lo que escribió el estudiante, con lo cual creo que eso nos va a facilitar el que funcione. No, con un costo que no es imposible pese a que es un paquete extranjero, no es un costo imposible para una institución argentina, inclusive para una institución pública. No es posible, digamos, no es una cosa que se contrató a la NASA, digamos, ¿no? Pero la verdad que es muy práctico el sistema, muy práctico.
Gracias. Mariel Rudler, que es la secretaria académica, dejó un par de preguntas para vos, Eduardo, que tenía que retirar por otras actividades que tenía vinculadas con el trabajo. Si el plan nuevo del instituto tiene resolución ministerial y el sistema de selección. Claro, ahí hay todas unas cuestiones burocráticas que hacen que, o sea, ningún plan de estudio de ninguna carrera de medicina está aprobado hasta que no se lo acredita la CONIAU, lo cual es el perro que se muerde la cola, ¿no es cierto? Entonces, y además que te aprueben el plan nuevo siempre es mucho más difícil que te sigan aprobando el que tenés, lo cual todo este sistema de alguna manera atenta contra la innovación curricular. Lo que se hace es una resolución del rectorado aprobada por el Consejo Superior en donde se acepta el nuevo plan de estudio, que es el que después va a evaluar la visita de la CONIAU, que como ustedes saben está recontratrasado por años. A partir del año que viene se va a empezar a reacreditar y acreditar las nuevas las carreras en funcionamiento. ¿Cuál era la otra pregunta? El sistema de admisión. Obviamente, nosotros somos una universidad privada, no tenemos ningún tipo de subsidio del gobierno, con lo cual, si bien todo el funcionamiento económico del instituto viene a partir de lo que produce y lo que los usuarios pagan. La carrera de medicina tiene 60 ingresantes este año y obviamente se hace un curso de nivelación que es por problemas, con un examen de ingreso que también es por problemas, de forma tal que los estudiantes prueban un poco cómo va a ser el currículum, pero bueno, no hace falta decir que una selección mayor en un tipo de currículum de una universidad privada es el que puede pagar o no puede pagar el arancel. De todas maneras, el instituto universitario tiene un programa de becas que la verdad que yo diría que es muy, muy interesante. Tenemos estudiantes que vienen recomendados por ONG que trabajan en zonas de población muy vulnerable, que no solamente no tienen que pagar, sino que se les da un estipendio para que puedan estudiar a lo largo de los 6 años, más allá de que hay un programa de becas parciales para los estudiantes o los futuros estudiantes que lo soliciten, ¿no? Muchas gracias. Norma Carrasco tiene levantada la mano. Norma, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy docente de la práctica final obligatoria desde hace muchos años. Quería preguntarles al doctor Durante, frente a un cambio así que primero aparte me pareció buenísimo, muy importante y muy necesario, diría yo, ¿no? En este momento, cuando el título habilitante es médico generalista. Realmente para mí es como algo muy, muy bueno. Yo querría preguntarte cuál fue la reacción, o sea, si podían ver qué pensaban y qué decían los alumnos frente al cambio, cómo se adherían o qué dijeron en un principio y qué pasó después, y también, en segundo lugar, los docentes. Estos que llegaron, o sea, nosotros tenemos en paralelo los dos currículos. El currículum 2014, que es tradicional, y el currículum 2018, que no se cruzan, es decir, los que estaban cursando el currículum 2014 terminan con ese plan de estudios, y los que empezaron el 2018 lo empezaron con este nuevo plan curricular. Así que para ellos es natural porque no conocieron otra cosa, y es más, les caería muy mal si nosotros les empezamos a dar clases. Es decir, en el ciclo clínico no hay clases. Entonces ellos aprenden de los propios casos clínicos que van viendo. Obviamente que hay una serie de contenidos que hay que asegurarse que ellos vean, que lo pueden ver en las consultas reales o en esa instancia de ABT, los tutores pueden traer casos clínicos
de casos que no hayan podido ver. Por ejemplo, si rotan en invierno en pediatría, posiblemente no vean diarrea y si rotan más en verano no van a haber visto bronquiolitis. Entonces, de alguna manera se los hace recorrer por todos los casos que están relacionados con la resolución 1314. Una ventaja que tuvimos es que nosotros empezamos hace muchos años con entrenamiento docente, con formación docente en nuestros nuevos modelos, y un poco el cambio curricular también vino por presión de los propios docentes. Entonces, realmente están alineados y yo les diría que lo que más los sorprende a los docentes es el grado de madurez que tienen estos estudiantes en términos de que hablan desde el inicio de los casos clínicos, hablan de la ética de las consultas, saben relación médico-paciente, etcétera, que en el currículum tradicional apenas en el último año podían alcanzarlo. En principio no hubo resistencias. Una situación muy particular de nuestro instituto universitario es que no hay grandes centros de ciencias básicas. Como es un instituto asociado a un hospital predominantemente clínico, no hay grandes institutos de ciencias básicas, que posiblemente en algunas instituciones más grandes o con más tradición sea un punto de conflicto, ¿no? Pero bueno, nosotros por suerte no tuvimos ese punto. No hay problema. Gracias. Muchas gracias. Tienen la mano levantada Luis Viliato y Roberto Miatelo en ese orden, y si les parece serían las dos últimas preguntas para agradecer el tiempo que nos han dedicado ya a nuestros invitados. Luis, adelante. Está silenciado o está sin volumen, o sea, no está silenciado, pero no se te escucha. Tal vez no esté enchufado bien el auricular, puede ser, o algo así. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, ahí sí. Bien. Eduardo, para usted la pregunta. Yo soy médico de familia, estoy en un centro de atención primaria y recibo a los alumnos de la parte clínica en el centro de salud. Y la verdad que siempre una pregunta que nos hacemos que cuál es el mejor escenario para que los alumnos desarrollen la práctica a la hora de evaluar competencias, que es el hacer, ver el hacer de los pacientes. Entonces, la duda y la pregunta también es orientada hacia cuáles son los escenarios que ustedes utilizan para la práctica de los alumnos, si es con el docente o el tutor en el mismo lugar de asistencia del paciente, o ellos lo ven solo y después debaten con el tutor. Quisiera que me explicaras esa experiencia. Como decían, el modelo es de un médico generalista. Teniendo en cuenta el estudio de Kerr White, los estudiantes deberían estar involucrados en esos 250 que consultan en atención primaria. Teniendo en cuenta eso, decidimos que la mayor parte de la carga horaria sea en ese ámbito de la atención primaria, dado que el Hospital Italiano tiene muchos centros distribuidos en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, los estudiantes van a la práctica de los médicos de familia o los pediatras en las consultas, más que nada de atención primaria. Obviamente que tienen una cierta carga horaria en el hospital, porque hacen emergentología, ven casos de internación, más que nada para saber qué les pasa cuando ya no están en atención primaria, pero te diría que la mayor parte de las horas son en los ámbitos de la atención primaria. ¿Y el número de alumnos por tutor? Es 1 a 1. Gracias. En la internación es un poco más fácil porque podés tener un tutor con varios alumnos, pero en el consultorio...
María José está Y no se nos silenciada. metió, Roberto. si no se nos metió Darth Vader en la presentación. Me tocaba a mí la pregunta. En realidad levanté la mano cuando estaba hablando Eduardo y creo que no debiera haberlo hecho porque ya respondió mi pregunta y es cómo resolvieron un posible conflicto entre disciplinas básicas que están fuertemente asentadas en nuestra institución. Aquí nos pasa, son como subinstituciones dentro de la institución que constituyen laboratorios de investigación, docencia, extensión también en algunos casos, y tienen ya una tradición formada. Son como pequeñas disciplinas que tienen que ir pasando los estudiantes para recién poder empezar a estudiar medicina de verdad. ¿Nos podés decir algo, Eduardo, respecto de cómo resolver ese conflicto? ¿Tiene que ser acá ahora? No, puede ser en otro momento. No, digamos, no, en las instituciones públicas tienen institutos de investigación con una fuerte conexión con el CONICET y mucha tradición. Te puedo hablar de la Universidad de Buenos Aires, por dar un ejemplo, en donde una cátedra de fisiología es la cátedra Hussein, ¿está bien? Entonces, uno viene con toda su buena intención, bueno, ahora los currículos son integrados y entonces la fisiología tendríamos que enseñarla de otra manera, integrada con los casos, y te van a decir, ustedes me van a venir a decir a mí cómo se enseña la fisiología. Donde dice fisiología, punto suspensivo, uno puede poner la disciplina que quiera, ¿no? Es un desafío. A esta altura del partido enseñar anatomía, digamos, como hace 100 años, suena más a ritual que a enseñar medicina, ¿no? El primer contacto con la medicina sea con los despojos humanos. Me permito ahí meter una cucharita chiquitita. Ojo lo que vas a Es cierto decir, que nosotros Marcelo. en la Universidad del Sur no teníamos carrera de medicina. Nosotros nos paramos arriba de un instituto de biología y bioquímica. Bueno, hoy está, qué sé yo, es uno de los institutos que tracciona para que la universidad esté entre las 10 primeras ranqueadas del país, digamos, un instituto de economía que trabaja en economía de la salud y que su decana es la presidenta de la Asociación de Economía Política, así que tradición de academia universitaria había mucha. Es cierto que no había medicina, pero una de las cosas que a nosotros nos permitió y nos ha permitido pilotear todos estos 15 años que llevamos ya de 16 de carrera, tuvo que ver con que cuando integramos las unidades, nosotros armamos áreas donde pusimos, por un lado, a lo que venía de las ciencias básicas biológicas, por otro lado metimos todos los clínicos entendido por médicos que hacen práctica asistencial, ¿no? Esto incluye cirujanos, traumatólogos, todas las disciplinas clínicas, que también tienen su peso, digamos, ¿no? Es decir, porque cuando uno piensa en que quiere hacer un ciclo clínico integrado, ¿no? Que sea, la cátedra de oftalmología también te reclama su pedazo, digamos. Entonces, todos los clínicos juntos, todos los que venían de las ciencias del comportamiento, los sociólogos, los economistas, los filósofos, todos juntos. Y lo que hicimos es que toda unidad era permanentemente un diálogo de esos 5 grupos para poder planificar cada unidad. Es decir, le dimos cada una de esas columnitas de poder a cada uno de estos espacios. Nosotros decimos, ustedes tienen para esto 10 semanas. Pónganse de acuerdo, digamos. Entonces, es como que uno les trasladó la dificultad de ponerse de acuerdo. Por supuesto que cuando intentaron hacer la primera planificación necesitaban no 10 semanas, sino 3 años, porque todos querían. Pero bueno, cuando empezaron a priorizar y aprendieron cómo hacerlo, y fueron decantando quiénes eran las personas más adecuadas para esa tarea. Y lo que nos pasó es que algunos que empezaron de una de estas disciplinas se fueron cayendo y vinieron otros que tenían mejor predisposición. Un profesor titular dijo que vaya el adjunto porque, bueno, él entiende y yo prefiero no ir, y otro al revés, y eso fue decantando. A nosotros ese proceso de planificación interdisciplinaria nos ayudó mucho, porque si uno le pregunta en forma individual, cada uno como que, bueno, quiere su carrera entera, digamos. Entonces, pero cuando uno los pone a dialogar ahí y les pone un espacio de tiempo,
ellos aprendieron a compartir y a elegir los seminarios. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas actividades de grupo completo en el primer ciclo y aprendieron a elegir que teniendo 9 semanas tenían que elegir 5 y tenían que ver cuáles eran las más importantes de cada uno. Y de hecho, la pandemia nos ayudó también porque muchos se dieron cuenta que en realidad lo que ellos pensaban que era la clase, que era imposible de no darla, hoy se convencieron que grabando un video, cuando uno le dice, che, ¿querés volver a hacer una actividad sincrónica? O presencial, no, que miren el video que está fenómeno, digo, porque también encontraron en ese espacio alguna forma de porque como vos decís, son fuertemente vinculadas a la investigación y cuando uno en la docencia les muestra algún espacio de cierta comodidad, también lo toman rápidamente. Pues digo, creo que hay que usar alguna de estas herramientas inteligentemente para hacerle ver que no es perder peso, sino llegarle de otro lado. Y paradójicamente, nuestros estudiantes, por ejemplo, toman como optativa ir a anotarse para hacer, qué sé yo, parasitología con los bioquímicos. Ellos las toman como electivas muchísimas de las digamos, en vez de cursar, no solo cursar la integral, sino que van y hacen los 2 o 3 meses que dura la cursada con los estudiantes de otras carreras. Y eso funciona, y bueno, también a ellos eso les ha permitido encontrar también un espacio en el cual, obviamente, ellos siguen dando clase tradicional en las otras carreras, ¿no? Es decir, las otras carreras que tiene la universidad. Ahí por privado me hacían una consulta. No sé, Israel, si querés brevemente hacer la parte que no hizo Roberto. Bueno, muchas gracias. Pues iban complementando las consultas entonces y nos quedamos sin tiempo. Muy concreto, como vamos a enfrentar el plan curricular, digamos la evaluación del currículum brevemente, como se planteó la posibilidad de si PFO sí o PFO no, bueno, es entre el equilibrio entre innovar, digamos, ¿cómo lo ven ustedes si enfrentando eso en menos de un año que vamos a enfrentar la autoevaluación, si convendría sacarla o no, o por lo menos hacer el ejercicio de evaluar si continúa? Nosotros hemos estado trabajando, bueno, Gaby, fuertemente los últimos años en fortalecerla, ¿no? O por eso mi pregunta, y después proyectado hacia el ciclo básico, como me dio la sensación de que uno debería enfrentar esto también gradualmente, el tema de las EPA. Mi pregunta es justamente vinculada a lo de Roberto, si no sería el momento de que si uno las logra definir, encarar también, meter al ciclo básico rápidamente, ¿no? No una cuestión gradual, sino todos conversando al mismo tiempo del tema. Lo estaba diciendo un básico, ¿eh? Están los dos silenciados, Marcelo y Eduardo. No, digo, yo me animo a contestarte la primera parte y le dejo a Eduardo la del ciclo básico, que tiene más experiencia en cómo traducir las cepas a un ciclo básico. O bueno, en el instituto lo hicimos, lo logramos hacer, yo acá en la universidad no lo hago habitualmente. En cuanto a la PFO, mira, nuestro primer currículum, el primer currículum que nos aprobó la CONEAU en el año 2000, no solo no tenía PFO, sino tenía 2 años de ciclo clínico. Cuando vinieron los estándares, nos obligaron a agregarle 1 año. Nosotros insistimos en hacer un ciclo clínico integrado, que duraba 3 años, y no había diferenciación en los 3 años. De hecho, los estudiantes en los 3 años podían empezar por cualquier parte. Podían arrancar por clínica o por tocoginecología o por medicina familiar. Cuando vino la acreditación nos dijo, usted no tiene la PFO definida. Mandamos varias Biblias de fundamentación bibliográfica explicando que si uno hace un ciclo clínico nosotros tenemos casi 30 horas de práctica hospitalaria o el sistema de salud semanal, no tiene mucho sentido porque nuestras rotaciones no eran basadas en cuestiones teóricas. Nos dijeron marche preso, entonces lo que terminamos haciendo, y es lo que hacemos hoy, y creo que algo parecido va a ser como va a terminar el instituto, es hay un segmento que dice práctica final obligatoria, pero está pensado integralmente con el ciclo clínico. Nosotros no tenemos rotación por las 4 básicas. Nosotros tenemos medicina familiar, medicina comunitaria, emergencias y emergencias de la madre y el niño. Ese es nuestro ciclo, nuestra PFO. No rotan, no hacen la rotación clásica por las 4 básicas. Y tenemos la carrera acreditada, digamos. Es decir, que yo creo que en algún punto cuando uno escribe tiene que aparecer un año que dice práctica final obligatoria, porque
Es difícil hacer ese cambio como lo están escritos los estándares, pero hay bastante flexibilidad en qué le pone uno adentro. Me parece que la inteligencia está en qué le pongo adentro a eso. No hacer lo mismo que ya hice, sino hacer algo distinto. Digamos. Me parece que ese es el enfoque con el cual es más inteligente hacerlo. No, una cosa es que uno no puede dejar de tener PFO porque está en los estándares de acreditación. Así que PFO tiene que hacer. Es una batalla o una discusión, mejor dicho, que se dio en la definición de los estándares ahora últimos y se perdió. O sea que sigue habiendo PFO. Respecto al ciclo inicial nuestro con las materias básicas, lo que fue muy interesante es que hay como un principio que uno tiene que tener en cuenta. La integración no ocurre si primero no se integran las diferentes disciplinas para diseñar qué es lo que hay que hacer en el currículo integrado. No es que le vamos a pedir a los estudiantes que integren lo que nosotros se lo damos desintegrado. Entonces, teniendo eso en cuenta, los módulos fueron construidos por profesionales de distintas disciplinas, y lo interesante de ese diseño fue que perdían sus especificidades y podían decir y opinar de lo que había que aprender, no de qué es lo que a mí me toca que tiene que haber en ese módulo. Y realmente cuando uno les preguntaba a ellos cuál fue su experiencia, era extraordinario, porque dejaban de pensar como especialistas en su disciplina, ¿no? Pero bueno, es un desafío porque acá también se juegan cuestiones de poder, ¿no? En los currículos tradicionales, las horas son poder. Entonces, si vos tenés una materia que tiene 350 horas y otra de 40 horas, ¿cuál te parece que va a tener más peso a la hora de opinar? En fin, bueno, en todo el mundo pasa esto no ocurre solo acá, es en todos lados. De hecho, en algunas universidades como Harvard, lo que hicieron fue poner planes de estudio piloto. Es decir, tenés lo de siempre y otro que corría paralelo y los estudiantes elegían dónde ponerse. Acá hubo una experiencia en los años 90 en la UBA, que después terminó en todo un conflicto judicial porque esos estudiantes terminaron de cursar la carrera. En fin, por suerte les dieron el título porque no se los querían dar, ¿no? Pero, bueno, es interesante. Es un cambio. Para comentar ahí lo que esa organización, en el caso del instituto. Un cambio curricular como este es un cambio organizacional mayor. No es que uno está haciendo un plan de estudio. Hay que imaginar que la organización va a ser distinta, entonces es una crisis mayor para la organización, que requiere dinamismo, movilidad, innovación, etcétera, ¿no? Es interesante. Dos comentarios cortitos. Uno es que ese primer ciclo en el instituto, el eje de la integración son las tareas. Para dar un ejemplo, si estamos discutiendo la etapa, en el caso del instituto está organizado por etapa de la vida, estamos discutiendo la etapa en la que es relevante la anticoncepción, la tarea de la semana es generar un plan de anticoncepción. Y ahí va desde entender las hormonas, la comunicación o la consejería, entonces distintas actividades, desde el ABP a los distintos talleres que van teniendo, terminan en un laboratorio en el cual tienen que trabajar en role-playing, dando consejo Entonces, digamos, el organizador es la tarea. Lo primero que hace un grupo planificador es listar cuáles son las tareas que mejor representan los contenidos de ese módulo. Y a partir de ahí después desagregan los contenidos que son necesarios para poder llevar adelante esa tarea. Ese es el modelo con el cual se trabajó la planificación del primer ciclo pensando en EPAS. Si bien no es un concepto completo, porque no le das la autonomía, el estudiante sigue pudiendo nada más que observar, se queda en ese lugar, el concepto de tarea y de ir llenando la mochila para una tarea está en la organización curricular. Eso fue bastante interesante cuando vos le decías esto otra vez, tenés tantas semanas y tenés que decidir cuántas tareas.
y entonces elegir las tareas claves y lo que estaba dentro de esas tareas claves, ¿no? Bueno, Muchas la gracias. verdad que ha sido riquísimo. Nos han dedicado 1 hora y media, pero muy, muy, muy sustanciosa. Queremos agradecerles a ambos porque están muy ocupados los dos con sus respectivas tareas en las respectivas universidades y se hicieron este ratito para compartirnos la presentación que habían hecho en CAEM, pero totalmente refrescada por lo que vi y orientada a lo que habíamos hablado de necesidades que teníamos desde nuestra universidad. Así que muchísimas gracias. Y bueno, tomaremos algunas ideas en la medida que podamos compatibilizar con nuestra realidad y nuestro propio diagnóstico. No, bueno, gracias Muchas a ustedes. gracias. A las órdenes, cualquier cosa nos escriben y bueno, estamos a las órdenes. Así que para mí, personalmente, un placer. Así que no. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Muchas Seguramente gracias. estaremos en contacto. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Chao, hasta pronto. gracias.